Hola queridos, mi nombre es Eli Gutiérrez y en este video vamos a hablar acerca de Génesis 1 y la ciencia moderna. En la Biblia tenemos el primer libro que es Génesis y en el primer capítulo de Génesis, al mero principio de la Biblia, tenemos la historia de la creación. Se nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después nos narra cómo Dios creó al mundo, al universo, todo lo que existe. Y por supuesto que cuando se escribió este libro, se escribió en una época que no había ciencia moderna como la conocemos ahora. Se le conoce a esta época, pues todo este periodo de la humanidad, como una era precientífica. Y durante siglos y durante miles de años, los creyentes en Dios, judíos, cristianos, hemos leído este pasaje de la Biblia para encontrar cómo Dios creó la Biblia. Sin embargo, en los últimos 250 años más o menos, ha habido muchísimos avances científicos, avances tecnológicos. Hemos descubierto muchísimo del universo. Durante siglos lo único que veíamos era estrellas en el cielo y ni siquiera sabíamos qué era eso. Pero desde hace algunos siglos hemos descubierto que nuestro planeta es parte de un sistema solar dentro de una galaxia que es un conjunto de millones de estrellas y que es solo una galaxia de las millones de galaxias que existen. Y muchos se preguntan cómo debemos entender el relato de Génesis 1 si ya sabemos que hay montones de galaxias y si ya sabemos que el universo es mucho más grande de lo que creíamos hace 200 años. Y en este video vamos a encontrar algunas respuestas a eso. Por supuesto que no voy a ser yo súper profundo en cada uno de los temas, esos serán motivo de otros videos, pero aquí vamos a hablar entonces de 4 teorías para relacionar Génesis 1 y la ciencia moderna. 4 teorías para entender cómo debemos interpretar, leer el relato de Génesis 1, estos los días de la creación, relacionados con la ciencia moderna. 4 teorías para hacerlo, ahí les va la primera. La primera es la teoría de la tierra joven. Hay quienes leen la Biblia de manera literalista, no solo de manera literal, sino de manera literalista, incluso cuando la Biblia no tiene la intención de ser literal. Y hay quienes ven en Génesis 1 una afirmación de que la Tierra tiene tan solo unos cuantos miles de años, unos 10,000 años. Esto es lo que se había creído por muchos años, que la Tierra tiene simplemente unos 10,000 años, y entonces lo que dice la ciencia moderna simplemente está equivocado. Esta es la primera teoría para entender la relación entre Génesis 1 y la ciencia moderna. Los que dicen Génesis 1 nos da un recuento científico de cómo se creó la Tierra, y donde no esté en concordancia, donde no concuerde con la ciencia moderna está equivocada. La ciencia dice que la Tierra tiene más o menos unos millones de años, ¿no? O sea, que el universo tiene 14,000 millones de años. Y cuando nosotros vemos a Génesis, se nos dice que la Tierra fue creada, y después hay genealogías en la Biblia. Los estudiosos bíblicos hacen un recuento de los años de todas estas genealogías, de cuánto vivió Adán, de cuánto vivió los hijos de Adán, Set, y así hasta que llegamos, por ejemplo, hasta Noé, que aproximadamente son como 1500 años, y hacen todo un recuento genealógico desde Adán hasta Jesucristo, y sacan la conclusión de que la Tierra tiene más o menos, de que Adán nació más o menos en el año 4,000 y tantos antes de Cristo, y que por lo tanto la Tierra no puede tener más de 10,000 años, que es una Tierra joven. Y entonces, ¿por qué la ciencia dice que la Tierra tiene millones de años? Bueno, porque se equivoca. Algunos dicen, quizá Dios creó al universo y a la Tierra con apariencia de ser muy vieja. Dios las creó con apariencia de que ha habido eras geológicas. Dios creó el universo con apariencia de que fue creado hace muchísimos millones de años, pero en realidad no. En realidad Dios lo creó con esa apariencia, pero en realidad tiene poco tiempo. Imagínense, es como si de pronto, no sé, como Benjamin Button, ¿se acuerdan que nace un bebé, acaba de nacer, pero está viejito? Imagínate, no sé, un niño de 5 años, pero que se ve como un viejito. Y hay quienes dicen que a lo mejor la Tierra fue así, Dios la creó con apariencia de que tiene muchos años y por eso parece vieja, pero en realidad es joven. O hay quienes simplemente dicen la ciencia se equivoca. Todo eso que dice la ciencia, que la Tierra parece vieja y que el universo parece de millones de años, simplemente es falso. Y esto es lo que los cristianos más conservadores y durante muchos años se ha creído. Pero tenemos otras teorías, hechas por cristianos. Todas estas teorías son hechas por cristianos. La segunda teoría para entender la relación entre el relato de Génesis y la ciencia moderna es la teoría de los días-edades. Los días-edades. ¿A qué me refiero?
los que no leen literalistamente la Biblia, sino que opinan que los días en Génesis 1 no son días de 24 horas, como dirían los promotores de la primera teoría. Porque en Génesis 1 se nos dice que Dios crea las cosas en el día 1, el día y la noche, en el día 2, los cielos y los mares, en el día 3 la tierra, y luego las aves, los peces, los animales y finalmente al ser humano, y dice que pasa un día. En el día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y finalmente descansa en el 7. Los promotores de la primera teoría, de la Tierra joven, dicen que esos días son días de 24 horas. Los promotores de la segunda idea dicen que no, que esos días no pueden ser días de 24 horas, porque Dios crea el sol hasta el cuarto día. ¿Cómo vamos a medir los días en días de 24 horas si el sol no se crea hasta el cuarto día? ¿Cómo mides los días en los primeros días 1, 2 y 3? Todos sabemos que el día de 24 horas solamente funciona porque es una medida de tiempo que tiene que ver con nuestra posición en la Tierra en relación al sol. Por el movimiento de rotación, la Tierra da una vuelta completa cada 24 horas, ni siquiera cada 24, ¿verdad? Cada 23.70 y algo, una cosa así. Y entonces los promotores de la segunda teoría dicen, no, estos no son días de 24 horas. Estos días que nos narra la Biblia son días que pueden durar 100 años, 1000 años, 1.000.000 de años. Por eso les llamamos días edades, porque cada uno de estos días puede ser una era geológica o una era de millones de años en términos del universo entero. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Además, ya sabemos que el sol fue creado hasta el cuarto día. Los promotores de la primera teoría dicen, Dios no necesita el sol para tener días de 24 horas. Los promotores de la siguiente teoría dicen, Dios no necesita solamente limitarse a un día. Él pudo haber creado las cosas en miles y millones de años. Así es que esta teoría es muy famosa, sobre todo entre apologistas modernos, que tratan de explicar científicamente la verdad de Dios y que tratan de comprobar o por lo menos argumentar, no comprobar, sino argumentar con ciencia, con razón, la existencia de Dios y la verdad de la Biblia. Y muchos de ellos afirman esto, que los días de Génesis no tienen que ser entendidos como días de 24 horas, sino que pueden ser días de millones de años, más que días, eras geológicas o eras cósmicas. Y es una manera de entender esta relación entre la Biblia y la ciencia. Pero hay más teorías. La teoría número 3, la teoría que le vamos a llamar aquí la teoría de la restauración. En inglés se le conoce como The Gap Theory. Gap significa brecha o abismo y les voy a explicar por qué se llama así, pero les advierto, esta teoría la verdad es que está súper interesante y al mismo tiempo está bien loca, por decirlo, no se me ocurre otro adjetivo. ¿Por qué? Porque Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ellos dicen que ahí hay un gap, hay una brecha, hay digamos que un espacio en el que la Biblia no nos cuenta exactamente lo que pasó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pasaron muchas cosas durante miles de años y luego se nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Los que creen en esta teoría dicen, si Dios acaba de crear la tierra, ¿por qué va a estar desordenada y vacía? Desde mi punto de vista, que no creo en esta teoría, bueno, estaba desordenada y vacía porque precisamente la creación tiene que ver con ordenarla y llenarla. Ordenarla y llenarla si está desordenada y vacía. No porque se haya desordenado y se haya vaciado. Pero los promotores de esta teoría dicen que algo pasó que la desordenó y la vació. Y lo que dicen ellos en este gap, en esta brecha, en esta pausa, en este interludio entre en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y estaba desordenada y vacía. En ese intermedio, lo que pasó, dicen ellos, y aquí es donde se pone interesante y medio loco el asunto, es que en ese intermedio ocurrieron todas las batallas entre ángeles y demonios. Fue ahí cuando Satanás cayó de la gracia o fue expulsado del cielo de Dios porque se rebeló contra Dios, porque quería brillar más que todos los demás ángeles y se llevó consigo a muchos otros ángeles que se convirtieron en demonios y hubo guerras entre los ángeles y los demonios y hubo batallas y que por eso la creación de Dios, la creación por lo menos hasta ese momento, había quedado completamente desordenada y vacía después de todas las batallas que hubo entre ángeles y demonios. Y entonces la creación de Génesis 1, a partir del versículo 2, cuando Dios dio forma y llenó lo que estaba desordenado y vacío, es una restauración. Por eso a esta teoría le llamamos aquí la teoría de la restauración.
porque dice que la creación es más bien Dios restaurando lo que se había desordenado y vaciado por culpa de las batallas entre ángeles y demonios. Como ven, es una teoría muy interesante que da mucho para historias, cómics, leyendas, películas, pero honestamente yo creo que hay muy poca evidencia bíblica como para afirmar que esto haya pasado así. Y vamos a la cuarta teoría. Vamos a la cuarta teoría. Y no tengo pena, no tengo empacho en decirles que esta es la que a mí me parece más correcta. No condeno a cualquiera que crea alguna de las otras tres teorías. Hay cristianos, algunos muy renombrados, algunos amigos míos, algunos que admiro, algunos incluso que son parte de mi red de pastores o de mi denominación bautista, que va a afirmar alguna de las otras teorías. No condeno a nadie que crea algo diferente, pero me parece que esta es para mí la más correcta. La teoría que le vamos a llamar la teoría del marco literario. La teoría del marco literario. Esta teoría, mis queridos, lo que pretende es leer el texto como lo que es. Miren, cuando se escribió este texto se escribió, si lo escribió Moisés, pues este texto se escribió hace más de 4000 años. Y se escribió en una época donde no había ciencia. No había venido Isaac Newton, no se sabía nada de la fuerza de gravedad, no se sabía nada de galaxias, no se sabía nada de sistemas solares. Se escribió en una época completamente precientífica. Y miren, una clave muy importante para interpretar la Biblia, una clave muy importante para entender lo que la Biblia nos dice, es entenderla en su contexto. Es dejar que la Biblia nos hable, en vez de nosotros querer hablarle a la Biblia. Cuando venimos a la Biblia con nuestras preguntas, a imponer sobre la Biblia nuestras preguntas, estamos imponiendo sobre ella nuestro contexto, en vez de dejar que la Biblia nos hable en su contexto. No, la Biblia no es para que nosotros vengamos a imponerle preguntas, porque si no la leemos primero, ni siquiera sabemos qué preguntas hacer. Déjenme lo digo mucho más simple. Cuando hacemos este tipo de preguntas a la Biblia, ¿la Tierra es joven o la Tierra es vieja? ¿La Tierra tiene algunos miles de años, menos de 10,000 años, o tiene millones de años? Lo que estamos haciendo es que estamos imponiendo sobre la Biblia preguntas que la Biblia no interesa responder. La Biblia no fue escrita para respondernos a la pregunta ¿cuántos años tiene la Tierra? La Biblia fue escrita para decirnos quién creó los cielos y la tierra. Para decirnos que hay un Dios todopoderoso y bueno que creó la tierra. Para decirnos que hay un Dios que estableció un orden moral en la creación. Pero si venimos con nuestras preguntas científicas a un texto que se escribió mucho antes de la época científica, estamos imponiendo preguntas fuera del contexto. Y estamos haciendo, creo yo, incluso violencia al propio mensaje de la Biblia. Por eso, esta teoría del marco literario lo que pretende entender es que la narración de Génesis 1 no es una narración científica, no tiene el interés de darnos datos científicos. No digo que nos diga datos falsos científicamente, lo que quiero decir es que no es su interés. De hecho, Génesis 1 es un poema bien estructurado. Se los explico en otro video, pero es muy claro cómo cada uno de los días, día 1, día 2 y día 3, se encargan de ver la parte del desorden. La tierra estaba desordenada, en los días 1, 2 y 3 se ordenan. Y en los días 4, 5, 6, los días, lo que Dios ordenó se llena. La tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces este es un poema que explica eso muy simétricamente. A los hebreos les encanta la simetría. Su poesía es muy simétrica, así es como ellos hacían poesía. Por eso le llamamos la teoría del marco literario, porque lo que nos interesa aquí es ver a esta pieza de literatura en su contexto, que no es una pieza de ciencia, no tiene un interés científico, tiene un interés teológico. Es un poema teológico, un poema cuyo propósito es decirnos que hay un Dios y que creó el mundo y que creó el mundo con un orden moral. El interés de Génesis no era una sucesión cronológica, sino un interés teológico. Entonces debemos analizar esta narración como lo que es. Por eso yo sí estudio la Biblia literalmente, porque su propósito literal no es científico, su propósito literal es poético. Querer leerlo literalistamente es lo que caemos fuera de contexto. Cierro con esta frase: dejemos a los científicos hacer ciencia y a los teólogos hacer teología, porque este libro nos responde preguntas teológicas, no científicas. Déjenme lo explico por último con este ejemplo. Piensen en una casa. El arquitecto, el ingeniero civil, el plomero nos pueden decir
cómo se forma esta casa. Los cimientos, las varillas, la tubería, todo el sistema eléctrico, las plomerías, la fachada, los acabados, el piso, y tenemos los planos y tenemos los costos y nos pueden explicar todo sobre esta casa. Científicamente hablando nos pueden explicar todo sobre esta casa, pero nadie de ellos nos puede explicar lo más importante de esta casa, quiénes viven en esa casa, el hogar, las relaciones, el amor que existe entre la familia, los conflictos que existen entre la familia. Digo esto porque miren, la ciencia nos habla del mundo como una casa y nos cuenta todo lo que hay que saber sobre esa casa. Todo lo que la ciencia puede saber, porque la ciencia también tiene sus límites. Nos puede contar los elementos químicos, nos puede contar las magnitudes fundamentales de distancias, de la gravedad, la velocidad de la luz, la composición de los planetas, la temperatura, los colores, etc. Pero la ciencia no puede decir nada acerca del hogar, las relaciones que hay aquí, por qué, quién lo hizo, ese fue Dios. Por eso esta me parece que es la mejor teoría para entender la relación entre Génesis 1 y la ciencia moderna. En conclusión, yo digo lo que dicen la mayoría de los apologistas modernos, William Lane Craig, Stephen Meyer, entre otros. ¿Cuántos años tiene la Tierra? No lo sé, no soy científico, pero vamos a creerle a los científicos, un universo viejo, pero una humanidad creada por Dios, un mundo creado por Dios para su gloria y para que entendamos la Biblia. Así es que sigan este canal para que sigamos teniendo reflexiones al respecto. Suscríbanse, denle like y déjenos sus comentarios. Que Dios les bendiga.